da mucho gusto presentarles Malas Compañías, un espacio de conversaciones que pretendo sostener con una diversidad de invitadas e invitados que no tiene más intenciones que satisfacer nuestra curiosidad, la de ustedes y la mía, sobre algunos personajes que enriquecen o transforman nuestra vida pública. Son conversaciones en formato libre, con frecuencia mensual, como el nuevo ritmo de ediciones del Faro. Les prometo malas compañías en esta irremediable manía de seguir expresándonos cuando todo lo que no responde a los discursos oficiales es considerado indeseable. Pues allanaron la casa, estuvieron en la casa unas 4 o 5 horas, solo se veían el celular de mi mujer. No tengo idea de qué se trata. José Rubén Zamora salió de prisión para cumplir arresto domiciliario. El periodista guatemalteco estaba recluido en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala desde julio de 2022. Vamos ahora a Torre de Tribunales con Elmer Vargas. Él nos tiene una actualización informativa respecto al caso del periodista José Rubén Zamora. Volverá a prisión. Yo sigo en la cárcel, que les quiero contar que no me molesten nada estar ahí. Me da risa que me llevo bien con otros presos. La verdad es que no creo que uno he visto en los 700 días. Pero eso de ahí tranquilo, tengo mi vida, ¿verdad? Y no estoy sobreviviendo, estoy viviendo. Lo que acaban de escuchar resume 3 años de persecución judicial, la captura de un periodista, su condena, la anulación del juicio, imputación de nuevos delitos, una resolución que brevemente le permitió durante poco más de un mes tener casa por cárcel y su regreso a prisión. José Rubén Zamora, el periodista más reconocido de Guatemala, tiene 69 años y espera un nuevo juicio mientras el sistema dilata audiencias, divide expedientes y lo mantiene en prisión preventiva. Actualmente está recluido en el cuartel Mariscal Zavala, una prisión dentro de una base militar. José Rubén Zamora fundó el diario Siglo XXI y posteriormente el Periódico de Guatemala, un medio que durante más de 2 décadas reveló casos de corrupción que involucraron a presidentes, a empresarios y a militares. Su captura y el hostigamiento contra su familia no son hechos recientes, son la continuación de una persecución que comenzó hace más de 20 años con amenazas, allanamientos, secuestro y atentados que en distintos momentos, hasta la actual persecución judicial, han llevado al exilio a su esposa y a sus hijos. El mayor de ellos, José Carlos Zamora, quien trabajó también en el periódico, dirige hoy el programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Salió de Guatemala hace 2 décadas tras amenazas y atentados contra su padre. Desde el extranjero coordina hoy la campaña internacional por su libertad. José Carlos Zamora es mi invitado para conversar hoy en Malas Compañías. José, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Cómo te comunicas con él? ¿Cómo están al tanto de su situación? La última vez que lo vi fue para su cumpleaños. Fue el 19 de agosto. Entonces fui a Guatemala muy rápido, creo que casi 48 horas. Tuve una reunión con el presidente Arévalo y luego pasé todo un día con él, que siempre la pasamos muy bien. Ahí desde las 8 de la mañana hasta que me dijeron que me tenía que ir. Si me hubiera podido quedar a dormir en la celda con él, nos quedamos platicando toda la noche. Pero lo vi, estaba muy bien, ¿verdad? Y ahí pudimos platicar de todo, porque es muy difícil hablar con él desde el extranjero. Y él, desde que hubo cambio de administración, tiene un teléfono tarjetero que pusieron afuera de su celda. Entonces él puede hacer llamadas por ahí, pero generalmente son llamadas muy cortas y habla más que todo con mi mamá, ¿verdad? Y nos comunicamos a través de ella. Yo, como en los últimos meses,
ya no le he hablado por teléfono. Si me perdonas la pregunta un poco invasiva, pero contanos en qué condiciones está. ¿Comparte celda? ¿Está en una celda él solo? ¿Está en un sector bastante protegido, supongo? Pues está en la misma área donde está desde que se lo llevaron. Es el área de aislados que está en una base militar que se llama Mariscal Zavala. Ahí estuvo desde el principio y luego tuvo un periodo breve fuera de prisión cuando lo vuelven a llevar al mismo lugar. El lugar, pues las condiciones no son las mejores, ¿verdad? Es un área donde está aislado para comenzar, pero también estar aislado tiene sus ventajas, ¿verdad? Y la celda es pequeña, oscura, o es muy fría o muy caliente, es muy húmeda, tiene moho, o sea, y ahí hay muchos problemas, ¿verdad? Hay muchos problemas específicamente con el área y la celda donde está, pero también con el sistema penitenciario en general, ¿verdad? Que en Guatemala y en nuestros países es algo que ha estado abandonado. Entonces, en parte es eso. Y en parte es que ahí lo pusieron, pero la verdad creo que a veces le han ofrecido moverlo a un lugar más cómodo y él se opone, ¿verdad? Que lo entiendo y lo comparto, ¿verdad? Él criticó siempre muchísimo cualquier persona que estuviera en prisión y que le dieran tratos privilegiados, y él dice que es inaceptable y que él no puede hacer eso. Bueno, pero su caso es un poco distinto. Él no, en fin, te pregunto por esto porque tiene que ser difícil estar en esas condiciones, sobre todo porque es patente que se trata de una injusticia. El tiempo pasa por todos nosotros, José. Tu padre, ¿qué edad tiene ya? Tiene 69. Sí. Y el tiempo sigue pasando, no en las mejores condiciones para él en esa celda. Y es cierto que tu papá lleva toda una vida resistiendo a tantos atentados, amenazas, etcétera, pero no es lo mismo a los 30 que a los 69. Totalmente. Y eso es lo que a veces es muy preocupante y triste como familia, porque está ahí injustamente, es una detención arbitraria, no está en un lugar con buenas condiciones. Estar ahí es difícil, sobre todo en la parte de la injusticia, porque ese es un punto importante. Yo creo que incluso él y la familia, si él hubiera hecho algo malo, pues te aguantas la responsabilidad, incluso hasta pedir disculpas, ¿verdad? Creo yo, públicas, pero no es el caso. Y ese tema de la injusticia es lo que lo hace difícil, ¿verdad? Pero sí, no está en el mejor lugar, ¿verdad? Y pasa el tiempo y cada vez está mayor, y aunque él está bien y fuerte y joven, te diría yo, todavía ya no está muy joven. Entonces, la verdad es que también te pones a pensar cuánto tiempo le queda de buena vida, o sea, y qué mal que la tenga que estar pasando ahí, y sobre todo separado de mi mamá, ¿verdad? Sí, yo lo vi. Logré visitarlo en su casa en noviembre pasado, entre octubre y noviembre del año pasado. Le habían cambiado prisión por domiciliar. Lo vi en su casa y tuve este sentimiento encontrado, José. Por un lado, verlo físicamente deteriorado, más delgado, todavía con las consecuencias en el sistema nervioso de las torturas, pero mental y espiritualmente muy fuerte. El mismo hombre lúcido, inteligente, con buen humor que siempre hemos conocido, el mismo hombre que tiene más optimismo que todos los demás a su alrededor, a pesar de estar preso, y que tiene más claro el horizonte y los tiempos de las cosas. Entonces tuve esa sensación encontrada, pero él me dijo que lo que para él era una verdadera tragedia
era su situación familiar, porque él no podía salir de Guatemala y su familia no podía volver a Guatemala. Y así me dijo, esta es mi verdadera tragedia para ustedes, para su familia tiene que ser esto muy difícil. Sí, han sido 3 años muy complicados. Por un lado, lo que hablamos, saber que él está ahí preso injustamente, las condiciones en las que está. Y por otro, el hecho que nadie puede estar allá. Y amenazaron, a mi mamá le abrieron un proceso muy ridículo como los de él, ¿verdad? Y a mi hermano lo amenazaron con un proceso, pero en eso constantemente lo estaban también amenazando en redes sociales, lo llegaron a buscar a su trabajo, y entonces llegó un punto donde creo que ellos, esta gente, estos actores corruptos buscaban dos cosas, o si mi hermano menor y mi mamá se hubieran quedado en Guatemala, los hubieran metido presos. Hubiera sido un ataque terrible para la familia y para mi papá. O iban a hacer que se fueran y dejarlo aislado. Y eso fue lo que, lograron su objetivo al final. Entonces, esa distancia es complicada. A mi hermano le complicaron mucho la vida. Mi hermano menor es joven, tiene 36 años, pero es un gran profesional y tenía una carrera excelente y le estaba yendo muy bien en Guatemala. Tenía su pareja, su perro, su apartamento, su trabajo. Y de un día para otro tuvo que dejar todo, ¿verdad? Y tuvo que mudarse, irse a otro país, al exilio, a pedir asilo y tratar de establecerse, que es un proceso que incluso en las mejores circunstancias nunca es fácil, ¿verdad? Todo exilio termina siendo una tragedia, eso es inevitable, todo exilio es una tragedia. José, vos ya pasaste por eso, te tuviste que ir hace muchos años. Y fue exactamente por lo mismo. Y a veces uno no para y ve hacia atrás, pero los últimos 30 años han sido muy gratificantes porque creo y en la familia y todos creemos en el periodismo y el periodismo, en la importancia del periodismo y cómo ayuda a construir un mejor país o cómo evita que las cosas sean peores. Pero también han sido 30 años de todo tipo de persecución. Y así fue también como me tocó salir a mí hace ya 20 años en un contexto que el plan siempre era regresar. Y justo cuando creo que estábamos muy cerca de regresar, secuestraron a mi papá y fue este intento de asesinato. Y luego a mi suegro, que él tenía una empresa de pisos, también lo alcanzó la violencia en Guatemala. De otra forma, le trataron un día de robar el carro. Y cuando se bajó del carro, le pegaron un balazo en la cabeza, que le entró aquí, le salió aquí. Por suerte no le pasó nada. Pero fueron con una semana de diferencia 2 hechos de violencia que el mensaje es que regresas a estar expuesto a la violencia y vos que ahora lo debes entender mejor que nadie, estábamos a un mes de que naciera nuestro hijo. Entonces fue cuando decidimos no podemos llevarlo a ese mundo, ¿verdad? Hay que buscar cómo hacer cosas buenas y apoyar a tu país desde lejos. Bastantes personas que escucharán esto no conocen los hechos de los que estás hablando, José. Entonces te pido 2 favores, que nos contés tu salida, en qué contexto se da y que nos contés ese otro secuestro de tu papá cuando ya no pudiste regresar. Hubo 2 eventos que antes de esta detención arbitraria fueron los más fuertes.
Uno fue en 2003, que un día en la mañana, durante la administración de Alfonso Portillo, luego que se publicara una investigación de cómo operaba y quién era el crimen organizado, y tenía un organigrama impresionante que establecía quién estaba en qué puesto. Y en esos puestos estaba gente de la administración de Alfonso Portillo y personajes del ejército. Y de repente, que además esto fue muy fuerte, que siempre pensás que te van a agarrar o a matar cuando vas camino a la redacción, al periódico, o de regreso, o en la noche. Y lo que ocurrió es que estábamos en la casa un día a las 8 de la mañana, tranquilos, y tocaron la puerta y dijeron que llevaban un paquete. Fueron a abrir la puerta y entró un grupo, probablemente por lo menos de 12 personas, sumamente armadas, y todos iban vestidos, no tenían máscaras, tenían chalecos del Ministerio Público, y nos fueron recogiendo a todas las personas que estaban en la casa y nos llevaron al cuarto más lejano de la entrada. Y ahí la primera hora, fueron como 3 horas, la primera hora pensamos que nos iban a matar a todos. Luego pensamos que solo iban a matar a mi papá, que en un momento lo hincaron frente de nosotros y lo amenazaban y le ponían un arma en la cabeza. Y luego nos amenazaron y dijeron que había que dejar de publicar, que si éramos inteligentes nos íbamos del país, que si denunciábamos eran muchos y iban a regresar, y se fueron. Y lo primero que se hizo fue denunciar, y se hizo una investigación y se logró identificar a todas las personas que entraron a la casa. Y todos eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de diferentes entidades, pero eran como un cuerpo élite conformado por gente muy especializada de diferentes entidades. Entonces iba el jefe del Estado Mayor Presidencial, era la persona que cuidaba al presidente. Iba la persona más experta en investigar la escena del crimen del Ministerio Público. También iba porque él se fue a asegurar que no quedara rastro, porque lo primero que salió a decir el Estado es que era mentira. Y así, eran todos unos personajes muy expertos en lo que hacían. Y hubo un juicio, y ese juicio duró 10 años, y luego a 3 de esas personas las condenaron y estuvieron presas por 20 años. Ya están libres, creo yo. Pero nunca se logró llegar. Pero ¿cómo, si en esta acción viene el jefe del Estado Mayor, viene un jefe de investigaciones del Ministerio Público, cómo lograron identificarlos? Porque evidentemente sus instituciones los tienen que haber protegido, no actuaron solos. En general, lo que creo que pasó es que no esperaban que hubiera denuncia. Y cuando hubo denuncia fue algo escandaloso para el gobierno. Y luego, porque llegaron con tanta impunidad y no llevaban máscaras. Entonces, nosotros logramos hacer la investigación y encontramos archivos y las fotografías, y así fue como encontramos todo. Y entonces al Estado no le quedó otra cosa que reconocerlo y que se llevara a cabo el proceso, ¿verdad? Entonces ese fue un hecho. Después de ese hecho, nos íbamos a quedar en Guatemala, y los expertos incluso dijeron, después de un hecho como ese, generalmente se esconden. Y al día siguiente persiguieron a mi papá en el camino al periódico, y me persiguieron a mí. Y la persecución de él fue increíble, porque lo persiguió un pick-up del ejército
de estos que tienen una ametralladora en la palangana, y lo persiguieron muy rápido, e incluso hay gente que lo vio y pensaron que por lo que había pasado el día antes, de alguna forma el Estado le había enviado un pick-up que lo cuidara. Y el carro que me persiguió a mí, le tomé las placas y era un carro del Ministerio Público. Y cuando averiguamos, dijeron que sí era un carro del Ministerio Público, pero no sabían quién lo estaba usando. Entonces ahí fue que salimos primero como 9 meses del país. Mi mamá, mis hermanos y yo. Mi papá se quedó y a él lo seguían acosando. Incluso en las madrugadas llegaba un helicóptero del ejército a sobrevolar la casa. Pero luego regresamos, y cuando regresamos yo conseguí una beca para ir a sacar una maestría. Entonces es así como vuelvo a Estados Unidos. Y cuando terminé la maestría era ese plan de regresar, pero estábamos ya muy cerca de volver cuando ocurrió este otro atentado, que un día, esto fue en la administración de Álvaro Colón. Un día a mi papá lo agarran saliendo de un restaurante, lo drogan, le pegan, mueven su carro, solo mueven el carro una cuadra para que no lo encontraran, y se desapareció. Y lo buscamos, estuvo desaparecido por casi como 24 o 30 horas. También hubo mucha presión por todos lados, y lo que ocurrió al final es que se lo llevaron, le pegaron, lo drogaron y lo fueron a tirar a un área rural en una cuneta como 45 minutos de la ciudad. Y luego a la mañana siguiente una señora iba caminando por ahí y vio un pie que salía del monte y lo fue a reportar a la estación de bomberos más cercana. Y ellos fueron a recoger el cuerpo, pensaban que era un cadáver, y lo llevaron a la estación, y de hecho lo estaban empezando a preparar para hacerle la necropsia, la autopsia, cuando se movió, y entonces se dieron cuenta que estaba vivo. Para mientras ya había muchísima movilización. Incluso, por ejemplo, yo ahora trabajo para el Comité para Protección de Periodistas. Yo recibí como yo me enteré, es porque recibí una llamada del Comité para Protección de Periodistas, donde Joel Simon me decía: sabemos que esto ocurrió y estamos haciendo todo lo posible por encontrar a tu papá y que esté bien, porque mi mamá no nos había querido contar. Entonces, pero al final lo que fue, hubo mucha presión internacional y local, y algo que es de estas historias increíbles es que en la estación de bomberos dicen que llegó un carro con unos hombres a recogerlo y dijeron que eran sus familiares, y se lo llevaron y lo fueron a dejar a una clínica médica en el centro de la ciudad. Y fue ahí de donde él nos llamó, y ahí apareció. Pero en el proceso se volvió tan escandaloso que ellos mismos lo fueron a reaparecer. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net.
Gracias. Es que es increíble lo que han atacado a tu papá, pero pienso ahora mismo en ustedes, porque en este trabajo y en estos países uno toma decisiones y asume las consecuencias, pero estas consecuencias no solo lo tocan a uno, también toca a la gente que le es cercana a uno. Es decir, las decisiones que ha tomado tu papá de hacer periodismo, de seguir haciendo lo que hace, de mantenerse firme a pesar de todas estas amenazas, han afectado su vida, la vida de todo su entorno familiar, la siguen afectando en estos mismos momentos. Es decir, la vida de ustedes han sido afectadas por decisiones que él tomó. ¿No te parece a veces injusto? Creo que, mira, es muy, muy difícil porque creo que es injusto en la situación en general, sobre todo con él, porque es alguien que de verdad le entregó su vida a su profesión, en este caso el periodismo, con convicciones de servir, ¿verdad? De servicio público a través del periodismo. Y a mí me parece injusto a veces que, como sea, él está más cerca de retirarse, digamos, pensaría yo, y que el final de su carrera sea este resultado, ¿verdad? Él merecería poder estar en algún momento que él lo decidiera retirarse y estar tranquilo, ¿verdad? O dedicarse a escribir nada más, o a escribir libros. Eso me parece injusto. Ahora con la familia es extraño porque siento tal vez que es más injusto con mi familia, con mis hijos y mi esposa, porque ellos no crecieron en este mundo. Pero siento que como mi mamá, de cierto modo mis hermanos y yo, este era nuestro ambiente, esto era el mundo en el que crecimos, es nuestra vida. Entonces, de muchas formas compartimos sus convicciones y sus principios y creemos en el valor de este oficio del periodismo. Y incluso casi todos paramos haciendo cosas en redacciones o en periodismo o en de alguna forma algo que está vinculado con eso. Solo mi hermano de en medio es el único que no, que tal vez a veces pienso que es el único cuerdo e inteligente, ¿verdad? Él es arquitecto y él es un gran arquitecto y vive en Estados Unidos y le va muy bien, pero todos paramos más o menos haciendo lo mismo. Pero sí, definitivamente tuvo un impacto en nuestra vida, pero de verdad es muy extraño porque es parte de nuestra vida. O sea, yo no me imagino mi vida sin un vínculo con el periodismo, ¿verdad? Lo que pienso es que nuestros países son terribles, porque esto no debería pasar a nadie, a ningún periodista le debería ocurrir esto por hacer su trabajo, ¿verdad? Absolutamente, José. Y hace poco te escuché decir en algún lado que uno de los objetivos de meter preso a un periodista es que con el paso del tiempo la gente se olvide de ese periodista y que por tanto ya no tenga capacidad de ejercer algún tipo de influencia negativa sobre la gente que lo quiere silenciar. Yo creo que no han logrado que nos olvidemos de tu papá. Al contrario, su situación ha tomado mucha más fuerza, mucho más volumen internacional, no solo nacional ni regional. Y yo creo que en buena medida se debe a la campaña muy eficiente que han lanzado vos y tu hermano para que se haga justicia para tu papá. Contanos un poco de ese esfuerzo. Pues yo creo que eso es cierto y de verdad el fin último es que te olviden, ¿verdad? Hay dos cosas que hacen. Una es que te olviden y lo otro que empieza a pasar mucho antes es estas grandes campañas de propaganda y difamación, ¿verdad? Que poco a poco quieren atacar tu credibilidad como periodista y que la gente empiece a dudar, ¿verdad? Y esas van en paralelo. Creo que es de verdad impresionante ver que después de 3 años, y yo sí creo que ellos fue un mal cálculo
porque ellos pensaban que sí, después de un tiempo a la gente se le va a olvidar. Después de 3 años, el caso de mi papá sigue siendo emblemático y se le sigue poniendo atención. Mi hermano menor y yo hemos trabajado muchísimo en llevar esta campaña por pelear por su libertad y por la justicia y por el periodismo en Guatemala, porque el ataque a él y su encarcelamiento es un ataque a todos los periodistas. Pero es importantísimo reconocer que dentro de eso hemos recibido muchísimo apoyo, ¿verdad? Y hay una cantidad de organizaciones que están totalmente enfocadas en apoyar estos casos y en apoyar a los periodistas, como el caso del Comité para Protección de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, como de derechos humanos, ¿verdad? Y entonces hay muchas organizaciones, incluso muchas que conocimos en este proceso, que se dedican al tema legal, ¿verdad? Que es también importantísimo, porque eso es el otro tema importante, que durante todos estos 30 años de persecución y ataques, todo fue evolucionando y se fue volviendo más sofisticado, porque en un momento era estos amenazas físicas, ¿verdad? Y de muerte, y luego el Estado se dio cuenta que sin tener un costo tan alto como el de asesinar a un periodista, tienen ciertas herramientas a su disposición que les hacen todo más fácil, que es como manejan el aparato de justicia, que es poderte abrir procesos espurios, encarcelarte, e incluso eso se conecta con lo que hablábamos de atacar tu credibilidad, ¿verdad? Entonces se volvió de veras como un arma perfecta tras una aparente democracia. Entonces, al final pareciera que hay un aparente sistema de justicia, que hay independencia judicial, que hay un ministerio público profesional. Entonces, sí hay esa apariencia hacia afuera, pero al final toda la corrupción cooptó todas estas instituciones y se volvió su mejor arma, ¿verdad? Entonces eso es otro tema que se volvió muy importante, que es ese apoyo legal, ¿verdad? Que ya no solo es apoyo de una campaña de abogacía, sino que hay que, incluso te diría yo que antes la presión internacional era muy efectiva de una forma muy rápida. Una denuncia de un gobierno que estaba atacando a la prensa inmediatamente cambiaba las cosas. Ahora se volvieron sumamente descarados, ¿verdad? Ya nada les importa. Y como se esconden detrás de esta aparente democracia, eso también les permite operar con menos escrutinio. Quiero tocar el punto de la democracia, pero antes, bueno, porque sobre todo quienes crecimos todavía en los años de las guerras civiles, vemos que ahora la manera de intentar silenciar a los periodistas es mucho más sofisticada. Ya no te matan, ya no sos un preso político, ya te montan un caso de tal manera que te criminalizan, ¿no? Por lavado de dinero o por cualquier cosa. Y yo creo que esta sofisticación influye mucho en que la comunidad internacional tarde en reaccionar, porque primero dicen aquí qué es lo que está pasando, ¿no? Primero quieren cerciorarse de que la acusación contra la persona no es real. Y esto toma tiempo, ¿no? Porque esto quiere decir revisar los procesos básicamente como si fuera otro juicio para determinar que sí es pertinente defender al periodista acusado de lavado de dinero. Y esto complica la situación, José. Sí, muchísimo. Y eso fue todo un proceso, porque todas las organizaciones que te apoyan tienen que llevar a cabo ese proceso, porque tampoco se van a arriesgar a defender a alguien que cometió un crimen. Yo la vez pasada me estaba recordando que en 2018, principios de 2018, coincidimos en un panel en Managua. Nos invitó PEN Nicaragua cuando todavía existía, que la llevaba Yoconda Belli. Organizó un panel sobre periodismo centroamericano en Managua, en el que coincidimos con tu papá, con José Rubén Zamora,
con Carlos Fernando Chamorro, el periodista nicaragüense, y yo. Y algunos años después los tres, de alguna manera, señalados por lavado de dinero, por evasión de impuestos, por este tipo de crímenes fiscales, digamos. Uno está en prisión, que es tu padre, y los otros dos exiliados. Es decir, así es como ha cambiado la situación de la prensa en Centroamérica, a pesar de que pensamos que con los años de la democracia esta posibilidad se había terminado. Pero ahora te escucho decir que se esconde todo esto detrás de una aparente democracia. Y me pregunto lo siguiente, José Carlos. En el caso particular de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo ganó contra el sistema. Es decir, al menos en su elección sí funcionó la democracia, no fue una aparente democracia. Fue la democracia triunfando sobre estos poderes que no querían esa posibilidad de que alguien de fuera del sistema llegara al poder. Te recordarás incluso todas las artimañas que intentaron utilizar para evitar que tomara posesión. Y aún así llegó a la presidencia. Es decir, esta aparente democracia, algo de verdadera democracia queda en Guatemala. Sí, yo creo que sí. Y había, o sea, como esa esperanza. Y creo que también llegó un punto donde los guatemaltecos estaban hartos de la corrupción. Y en ese proceso electoral que fue interesante ver cómo estos actores corruptos hicieron todo lo posible, que también eso influyó en la llegada de Arévalo. Hicieron todo lo posible por sacar de la contienda a cualquier candidato que miraban como competencia. Entonces fueron uno por uno sacando a todos, pero los votantes tampoco son tontos. Entonces creo que eso fue lo que hizo que se dieran cuenta que ellos tenían ya todo montado y que ellos querían que solo llegaran dos, y incluso tenían dos candidatos que en principio tenían visiones y filosofías políticas totalmente distintas, pero eran parte de la misma estructura de corrupción. Entonces creo que la gente se dio cuenta de eso y eso fue lo que hizo que dijeran no, o sea, no vamos a ir por ellos. Y eso hace que Bernardo Arévalo, que creo que, no me acuerdo, pero iba más o menos como en el 10º puesto, como ya habían sacado todos los demás, y hace que los guatemaltecos lo suban hasta... Y eso fue una sorpresa para estos actores corruptos, que ellos pensaron que ya tenían todo listo para ganar. Y creo que eso es interesante cuando ves la región y ves Guatemala y El Salvador y Nicaragua y Venezuela. Digamos que el otro día estaba comentando eso con alguien. Todavía, y esto resuena mucho en nuestros países por la historia y por las guerras, se usa mucho lo del tema del comunismo para mover masas, digamos. Pero al final, este tema es de corrupción, porque, digamos, ves a Venezuela, es comunista, Nicaragua es comunista, pero El Salvador, Bukele es de derecha. Guatemala es un país conservador, de derecha, centro, y al final esto no se trata de filosofía política, es la filosofía y la ideología es la corrupción, el poder, ¿verdad? Mantenerse en el poder para mantener esa corrupción. Sí, no sé qué tanto ha podido hacer el presidente Arévalo contra eso, porque pues es el sistema, no debe ser fácil. Pero comentaste que lo viste en agosto. ¿Nos puedes hablar de esa reunión? Sí, mira, yo a veces me frustro un poco, pero creo que el presidente Arévalo es genuinamente decente, que quiere hacer lo correcto, pero se enfrenta a este contexto de esta corrupción institucionalizada, ¿verdad? Esta narcocorrupción, ¿verdad? Que se apoderó del Estado y que creo que por suerte perdió el Ejecutivo, ¿verdad? Porque si no estaría todo mucho peor. Pero entonces ese contexto creo que le hace muy difícil hacer su trabajo. Creo que también el hecho que cooptaron el Ministerio Público
y parte del sistema judicial también le complica mucho la vida, porque esa misma estructura criminal intentaron que ni siquiera tomara posesión, pero luego desde la primera semana le montan casos a todos los miembros de su equipo y a él, y creen que haciendo eso van a llegar a darle un golpe de estado judicial, digamos. Entonces, así ha sido toda su administración. Y él, creo que, en mi opinión, donde él hubiera podido hacer algo mejor, es él llegó con todo este apoyo popular e internacional, y él tenía las herramientas legales para desmantelar esta estructura criminal enquistada en el Ministerio Público y el organismo judicial, y lo debió haber hecho la primera semana. Y no lo hizo porque a él, por un lado, creo que le preocupaba que esa misma estructura lo atacara, o que algo le saliera mal en el proceso y que lo usaran en su contra. Y por otro lado, creo que él, como un presidente decente demócrata, él sí le importa mucho cómo lo ven. Y él quiere evitar a toda costa que vean que él estuviera interviniendo en cualquier otro poder del Estado, ¿verdad? Porque él cree en la democracia, en la independencia, y creo que eso es totalmente válido, pero creo que no se le puede dar este espacio como de instituciones a estas estructuras criminales, ¿verdad? Creo que ahí está el error, que esto no se trata del organismo judicial y del Ministerio Público como instituciones, sino que es una estructura criminal que está ahí adentro y que hay que tratar como tal y desarticularla como tal. Y creo que con el tiempo, pues no lo hizo, y ya ahora es imposible, porque también, como cualquier ejecutivo o cualquier presidente, con el tiempo vas perdiendo popularidad, ¿verdad? Claro, y ahora pues la ha perdido bastante, y ha perdido mucha fuerza en ese sentido política. Pero claro, las consecuencias de no haber lidiado con eso, como decís, cuando tenía la fuerza, el apoyo popular masivo, pues se ven de muchas maneras, pero una manera de verla, más que por el caso individual de tu papá, sino por lo simbólico, es que tu papá sigue preso. Pues. Y eso es lo que es impresionante, porque dentro de esto que te decía, que Arévalo es un presidente decente y quiere hacer lo correcto, él desde antes de la campaña y ya en el puesto, él abiertamente ha dicho que el caso de mi papá es espurio, que se trata de persecución política, que él entiende perfectamente por qué es y cómo ocurrió. Incluso la última mención que hizo fue durante su discurso en las Naciones Unidas. Entonces, a mí me parece impresionante ver que el presidente de un país reconoce que hay un preso político en su país y a la vez no tiene las manos atadas. Entonces, creo que eso es complejo. Y tu pregunta de la reunión fue buena. Él está muy claro de la situación. Él dice que él y su equipo están trabajando para combatir a estas estructuras, y ellos creen que, aunque no esté tan rápido como todos quisieran, él sí cree que está teniendo avances y que va a lograr superar esa fase, y que espera que muy pronto se resuelva todo lo de mi papá. Y por otro lado, también hablamos en términos de mi trabajo en el Comité para la Protección de Periodistas, hablamos de la importancia de tener mecanismos para la protección de periodistas. Y entonces también se comprometió a crear esos mecanismos, y que están trabajando en una ley para proteger a los periodistas y evitar
que sean perseguidos, ¿verdad? Por hacer su trabajo. Te tengo básicamente dos preguntas más que se alargan un poco, José. La primera es, ¿en qué instancia va el proceso de tu papá? Pues es una pregunta muy, muy compleja porque parte de como la genialidad de estos actores corruptos de usar el sistema judicial para perseguir a disidentes, voces críticas, periodistas, es que los procesos son sumamente enredados y ellos los enredan más a propósito. Entonces, mi papá originalmente tenía un caso, un proceso, y ese lo dividieron en dos, que es a propósito porque si alguno de esos casos se caía, pues tienen uno secundario, ¿verdad? A la vez, mientras los dos se mantienen, por ejemplo, el tema del arresto domiciliario, te lo tienen que otorgar en los dos procesos. Entonces, hay un proceso donde a él ya se le otorgó y llegó hasta la corte más alta y lo confirmó, que es el caso principal, digamos. Y entonces, en ese caso, él podría estar en su casa. Pero el segundo caso, en un momento le otorgaron también el arresto domiciliario y fue donde luego lo revocan de una forma bastante irregular. Y entonces por eso es que él vuelve a prisión. Pero entonces también eso hacen a propósito para mantenerlo encerrado. Y entonces en uno de los procesos finalmente hubo una audiencia el 23 de septiembre en la que la Corte Suprema pudo haber decidido y resuelto todo, pero es esta situación complicada de Guatemala donde la Corte Suprema dice reconocemos que se le violaron sus derechos y reconocemos que se le violó el derecho de defensa. Confirmamos que la condena que se le intentó imponer está anulada, pero se lo mandamos de vuelta a la sala de apelaciones para que hagan bien su trabajo, digamos. Entonces, en lugar de resolver lo que lo podrían haber resuelto, lo envían de nuevo a otra sala de apelaciones y eso es básicamente dilatar el proceso. En parte lo hacen exactamente por eso, por dilatar el proceso, y en parte creo que también entre los magistrados hay algunos que directamente tienen vínculos con los actores corruptos y otros que simplemente tienen miedo porque saben que si toman una decisión que no le gusta a los actores corruptos mientras ellos tienen poder, los van a perseguir de inmediato. Que ya lo vimos en el proceso de mi papá. De hecho, como a él lo llevan de vuelta a la prisión, tuvo que ver con que persiguieron a un juez y a todo su equipo en el juzgado. Entonces, y luego en el segundo proceso, hemos estado esperando una audiencia por 30 meses. Y cada vez que se lograba que fijaran fecha y hora, ese día llegaba y lo cancelan. Y entonces eso es lo que han estado haciendo para dilatar el proceso maliciosamente, ¿verdad? Y eso es lo que complica todo, porque si hubiera audiencias, yo creo que, y ellos lo saben, que se les desmoronan los casos. De hecho, algo que hemos visto de cómo operan es que el Ministerio Público, a través de esta fiscalía que en principio combate el crimen organizado, es donde se abren estos casos espurios y porque es una fiscalía especial para combatir el crimen organizado, tiene ciertas libertades que otras fiscalías no tienen. Entre eso es que pueden ir con un juez y tener una audiencia unilateral, y en esa audiencia unilateral piden cosas como la prisión preventiva, que es una medida excepcional, como cuando tenés que capturar al Chapo, ¿verdad? Pero no a un periodista que nunca había tenido ningún contacto con el sistema penal. Entonces piden todas estas medidas y eso les permite tenerlo en prisión preventiva, pero luego lo que hacen es tratar de dilatar el proceso
para que no suba a la siguiente instancia, porque en la siguiente instancia, incluso en algunos tribunales de jueces que no son los mejores, los jueces no pueden condenar a nadie sin pruebas, ¿verdad? Incluso hasta los que están alineados con la corrupción tienen una carrera judicial que no quieren arriesgar, y entonces ellos lo que tratan de evitar es que esos procesos lleguen a esa instancia. Lo cual es de alguna manera una paradoja, porque como tu papá dijo alguna vez con las esposas en las manos, he hecho más por desnudar la corrupción de este país en estos 3 años en la cárcel que durante mis décadas como periodista, porque es patente la corrupción que hay en el sistema judicial con su proceso mismo. Tiene razón y no tiene razón, porque sus años de carrera periodística son una contribución enorme a entender lo que él siempre llamó la cleptocracia guatemalteca, pero el punto que hablábamos antes, José, de cómo su caso ha adquirido tanta visibilidad internacional, es lo que lo vuelve paradójico, porque mientras el sistema judicial siga retardando justicia, sigue encontrando artimañas para mantenerlo en prisión, simplemente confirma cada vez en más espacios del mundo la corrupción que existe ahí adentro. Porque el caso de tu papá ha sido revisado por organizaciones de defensa legal con estándares internacionales y todos han concluido lo mismo. Es un caso que no cumple con los mínimos estándares. Sí. Que hay una persona que está detenida que no debería estar detenida, que no hay ningún sustento para las acusaciones que se le hacen, además de todas las irregularidades que han viciado el proceso, que han metido a la cárcel a sus abogados por defenderlo, etcétera, todo este largo etcétera. Pero parte de esta paradoja es que a pesar de todo eso, a pesar de que cada vez que le impiden justicia, se desnuda más ese sistema judicial, a pesar de eso, sigue preso. Entonces, yo quisiera cerrar preguntándote qué tiene que pasar para que tu papá salga de la cárcel desde tu punto de vista. Pues yo creo que de lo que debe haber es justicia, ¿verdad? Y creo que lo que decís, el proceso está clarísimo, incluso lo que mencionabas, que a veces no lo realizas, pero es cierto, o sea, de cierta forma, con todas estas organizaciones que nos han apoyado, hubo ya como 6 procesos, 6 juicios donde te evaluaron y te declararon inocente. Con estándares de los más altos a nivel internacional y súper claros y objetivos. Entonces, es un hecho y es clarísimo que es inocente y que está detenido arbitrariamente, y eso también ya lo declaró Naciones Unidas y la Comisión Interamericana. Yo creo de verdad que va a haber una oportunidad de que él salga en libertad cuando se vaya la fiscal general, que es en mayo. También Guatemala está atravesando un proceso de renovación de las cortes, que en principio, si llegan jueces justos, jueces imparciales, jueces honestos, creo que ahí puede, incluso cuando este proceso es espurio, si hay debido proceso y a él se le permite defenderse y presentar sus pruebas de descargo, estos casos se desvanecen de inmediato. Y entonces creo eso, por un lado, que tiene que salir la fiscal general y esa estructura criminal con la que ella trabaja en el organismo judicial. Y por otro, creo que a pesar de que es un caso espurio, simplemente que se lleven a cabo las audiencias de la forma más pronta posible y que haya debido proceso y que él pueda presentar sus pruebas, y inmediatamente lo van a declarar inocente y lo van a dejar en libertad. Entonces creo que estamos más cerca del final, pero todavía falta. E incluso para mientras estás en las manos de esta mezcla de jueces que tienen vínculos con los actores corruptos y otros que tienen temor. Y entonces, para mientras, siguen dilatando el proceso, enviándolo de un lado a otro. Y creo que no queda más que esperar
y que eventualmente se lleven a cabo las audiencias y que los procesos lleguen a manos de jueces justos e imparciales que van a reconocer su inocencia y que de cierta forma ya lo vimos, ¿verdad? José Carlos Zamora, yo te agradezco muchísimo que seas mi mala compañía de este número y te mando un abrazo. Muchísimas gracias por todo, Carlos, y aquí estoy siempre a las órdenes. Escucha y suscríbete a El Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces a nuestras redes sociales. Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres. La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada.